Pon mucha atención porque esto podría ocurrir cuando se dé la noticia de los ETF en enero de 2024. Según expertos, esto podría ocurrir. En este video te explico el por qué y también voy a explicarte cómo protegerte y poder anticipar este posible escenario. Se prevé que la aprobación del ETF de Bitcoin sea el evento de vender la noticia según CryptoQuant. El presidente de Argentina propone incentivos para declarar tenencias de criptomonedas nacionales y extranjeras en un proyecto de ley. La aprobación de los ETF no hará subir de inmediato el precio de Bitcoin, dicen analistas. Los especialistas resaltan el entusiasmo de un mercado que está casi seguro de que la SEC autorizará los ETF el 10 de enero. Ante la inminente aprobación de los ETF de Bitcoin al contado por parte de la Comisión de Bolsa y Valores de EU, la mayoría de los analistas insisten en que lo primero que se presentará será un efecto de compra el rumor y vende la noticia, lo que significa que las repercusiones del hecho no estarán del todo claras al principio. ¿A qué se refieren con esto del compra el rumor y vende la noticia? El compra el rumor y vende la noticia es una estrategia de inversión que se basa en anticipar movimientos del mercado. Consiste en comprar un activo cuando se difunde un rumor positivo que puede aumentar su valor y luego vender ese activo cuando la noticia se confirma y se hace pública, ya que se espera que el precio ya haya subido debido a la anticipación del evento. Es decir, que el movimiento alcista del activo por la noticia pudo haberse descontado ya hace mucho tiempo atrás, pero a la hora de darse la noticia, ya sea positiva o negativa, el precio lo que debería de hacer es caer porque la gente estaría vendiendo al publicarse la noticia. Normalmente si la noticia es buena, siempre tiene una corrección. Si la noticia es mala, evidentemente el precio debería de caer. Pero ¿por qué debería de caer si la noticia es buena? La respuesta es que el precio tuvo que haber subido descontando ya el hecho de que la noticia va a ser sí o sí positiva. Si la noticia es positiva, evidentemente no va a caer tanto como si la noticia fuese negativa. Pero igual habría mucha gente que vendería por el hecho de que compraron simplemente esperando que la noticia fuese positiva y que el mercado ya haya descontado este movimiento alcista. Mi opinión es que esto es muy común que suceda en el mercado. De hecho, lo he visto muchas veces en el transcurso de estos años, tanto con noticias positivas como con noticias negativas. El día que supuestamente iban a acontecer cosas malas, después de que se confirma ese día, el precio tiende a subir. Y el día que supuestamente tendría que pasar algo muy bueno en el mercado, el precio tiende a caer. Por lo tanto, mi opinión con respecto a esta noticia es que hay altas probabilidades de que sí, que esto sea un compre el rumor y vende la noticia, pero en el mercado es imposible predecir el futuro. Por lo tanto, es una forma más de tomar decisiones en el mercado, la estrategia de compra el rumor y vende la noticia. Desde mi punto de vista, el precio después de la noticia de los ETF podría tener un retroceso pequeño si se aprueban y muy grande si se llegan a rechazar. Se prevé que la aprobación del ETF de Bitcoin sea el evento de vender la noticia según CryptoQuant. No tengo el gusto de conocer qué es CryptoQuant ni a qué se dedican, pero según ellos, y esta noticia en Coindex, también nos dicen que Bitcoin podría caer. Ellos prevén que hasta $32,000. Les recuerdo que esto es imposible de saber, pero según su análisis y según la experiencia que CryptoQuant tiene, les repito, no los conozco, prevén que el próximo mes podríamos ir a 32,000 si se aprueba un ETF de Bitcoin. Y aquí ellos están viendo el escenario positivo en dado caso se apruebe el ETF a más tardar el 10 de enero, ¿no? Según ellos, siendo positiva la noticia, según CryptoQuant, menciona que podríamos ir a visitar $32,000. No me quiero imaginar el escenario negativo que tienen ellos de ser negado o rechazado el ETF de Bitcoin. Si ustedes conocen la estrategia de compra el rumor y vende la noticia, pues es importante que estudie un poco de qué se trata a fondo y tome sus decisiones si piensa aplicar la de vender la noticia el día que se apruebe el ETF de Bitcoin. Les recuerdo que esto es una estrategia a corto plazo, ya que desde mi opinión, Bitcoin a largo plazo, después del halving, para el año 2025 podríamos estar incluso superando el máximo de los $69,000. Pero esto ya hablando a largo plazo. El presidente de Argentina propone incentivos para declarar tenencias de criptomonedas nacionales y extranjeras en un proyecto de ley.
Las criptomonedas están incluidas en un régimen de regularización de activos incluido en un proyecto de ley de amplio alcance que enfrenta una creciente reacción de los ciudadanos. El nuevo presidente de Argentina, Javier Milei, está proponiendo una ley para que la gente declare sus criptomonedas, ya sea Bitcoin u otras, tanto las personas del país como de otros lugares. Si la gente declara esas criptomonedas, podrían recibir beneficios fiscales, es decir, pagar menos impuestos. También podrían usar esas criptomonedas de manera legal en el país, sin importar de dónde vienen. La propuesta ha generado mucha discusión y protesta entre algunos ciudadanos. Además, esta propuesta viene porque Argentina ha tenido muchos problemas económicos por años, como una inflación muy alta y cambios constantes en el valor del dinero. En el pasado, el país ha intentado que la gente declare su dinero o activos en el extranjero para ayudar con estos problemas económicos. En resumen, la propuesta de Milei busca que la gente declare sus criptomonedas para beneficiarse de impuestos más bajos y usarlas legalmente en el país. Y esto pues ha generado mucha controversia entre los ciudadanos, pero esto se hace para tratar de solucionar los problemas económicos de Argentina, que han sido persistentes durante mucho tiempo. Bitcoin representa libertad y está fuera de cualquier tipo de regularización, pero por supuesto cualquier tipo de acción para la adopción de Bitcoin es positivo. Hay mucho trabajo por hacer. El Salvador ha sido el primer país en adoptar a Bitcoin como moneda de curso legal y es posible que la adopción vaya continuando entre países y Argentina podría ser uno de los cuales muy pronto pueda tratar de implementar a Bitcoin como una moneda de curso legal para usarlo de forma cotidiana en el país. Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo, bienvenidos a un nuevo análisis del precio de Bitcoin. Estamos a día jueves 28 de diciembre, son las 6:51 de la noche y vamos a ver qué está pasando con Bitcoin a esta hora. Nos encontramos en los 42.543 dólares. Bitcoin ha tenido un retroceso un poco interesante a buscar precios cercanos a los 42.266. ¿Será que ya detuvo su caída? Empezará a rebotar, es de lo que vamos a hablar en este momento, pero vamos a recordar un poco de lo que hablábamos el día de ayer. Así que eso para gráfico diario, las zonas están entre 41.000 a 39.000 para buscar oportunidades si el precio tiene un retroceso en gráfico diario. En gráfico de 4 horas a corto plazo nos encontramos en una zona de venta, el patrón de momento es alcista, con un gran desarrollo, por lo tanto, estando en una zona de venta, y si vemos que en las próximas horas, en gráfico de 4 horas, el precio se gira a la baja, podríamos tener intenciones de un retroceso a partir de aquí, pero hay que esperar un poquito más a que el precio se gire a la baja en gráfico de 4 horas. ¿Hasta dónde nos podría mandar este retroceso? Si en gráfico de 4 horas tiene un retroceso, debería mandarnos a hacer un nuevo mínimo y buscar precios de 41.000 y 40.800 más o menos. Y bueno, en gráfico de 4 horas, el día de ayer comentábamos que ya estábamos en una zona de venta, que el patrón aún era alcista, pero que había que tener mucho cuidado porque en cualquier momento podría girarse a la baja. En gráfico de 1 hora vimos como el precio ya estaba subiendo con divergencias bajistas y que probablemente podía empezar un retroceso en gráfico de 4 horas. En efecto, el precio a las 10 de la noche se gira a la baja y en este momento está teniendo un retroceso en gráfico de 4 horas. El día de ayer comentábamos que era posible que Bitcoin haga un nuevo mínimo en gráfico de 4 horas y es lo que vamos a tratar de revisar si es posible que suceda o no en este momento, ¿no? Vamos a comenzar con gráfico diario. El precio se ha girado a la baja en gráfico diario, la zona de venta está bajando un poquito y la zona de compra está en precios cercanos a los 41.200 dólares en gráfico diario, por lo cual podría ser la primera oportunidad de compra en gráfico diario. Es decir, si Bitcoin continúa cayendo y llega a la zona de compra y se nos gira al alza, podríamos tener un patrón alcista en una zona de compra y en la parte baja de la línea de tendencia que hemos dibujado. Entonces, gráfico diario, si Bitcoin se acerca a precios de los 41.200 dólares, 40.200 y tenemos un patrón alcista, podría ser la primera vez por confirmación en gráfico diario que tengamos oportunidad de comprar para intentar un rebote. ¿Hasta dónde? Pues ese rebote podría llevarnos a buscar la parte alta e incluso los 46.000 dólares en la posible volatilidad cuando se dé la noticia de la aprobación de los ETF, ¿no? Entonces eso para gráfico diario. Podríamos estar ante el último rebote
antes de la caída por el compra, el rumor y vende la noticia de los ETF de BlackRock para el 10 de enero, ¿no? Eso para gráfico diario. Si Bitcoin se acerca a precios cercanos de los 41.200 y 40.200 o 39.000 dólares, sería oportunidad para tratar de operar un rebote que nos lleve a buscar los 45.900, 46.000 dólares. Gráfico de 4 horas a corto plazo, nos vamos acercando cada vez más a la zona de compra FIBO, pero como lo comentábamos el día de ayer, para mí es posible que Bitcoin haga un nuevo mínimo y vaya a buscar esta zona de los 41.200 y los 40.800 dólares, la parte baja del rango y la parte baja de la línea de tendencia, ¿no? Entonces, si Bitcoin en zona de compra FIBO de los 42.000 dólares o en 41.000 nos empieza a formar un patrón alcista con probablemente una divergencia alcista, podríamos tener la oportunidad de operar un rebote en el gráfico de 4 horas y también en gráfico diario, porque de llegar aquí estaríamos llegando a zona de compra de gráfico diario. Así que de momento el patrón es bajista, llevamos un buen desarrollo de la caída de gráfico de 4 horas, pero de momento no hay un patrón alcista y no estamos en una zona de compra FIBO de gráfico de 4 horas, por lo que podríamos caer un poquito más a buscar precios incluso de los 41.200 dólares. Eso para gráfico de 4 horas. Vamos a ver gráfico de 1 hora a muy corto plazo. De momento hemos formado dos patrones alcistas, uno en zona de compra que intenta un rebote, no lo consigue, continúa cayendo, vuelve a confirmar un patrón alcista en los 41.300. De momento lo que tenemos es un rango. Si Bitcoin intentara rebotar en gráfico de 1 hora, que no se ven intenciones porque llevamos un buen desarrollo del giro al alza y el precio no está intentando rebotar. Gráfico de 1 hora, si Bitcoin hace un nuevo mínimo, posiblemente lo va a hacer con divergencia alcista en gráfico de 1 hora. Gráfico de 4 horas sigue siendo bajista y gráfico de 4 horas no está en una zona de compra, por lo cual habría que esperar a que Bitcoin haga un nuevo mínimo y busque precios cercanos a los 41.600 en gráfico de 1 hora. A lo mejor aquí tenemos un intento de rebote por la divergencia alcista, pero debería de ser un intento de rebote o rango. Entonces, a partir de aquí ya podríamos formar divergencias alcistas en gráfico de 1 hora y ya estaríamos en una zona de compra de gráfico de 4 horas. Por lo cual, si llegamos a este nivel, podríamos tener un pequeño rebote en gráfico de 1 hora, pero para buscar la zona de compra de gráfico diario posiblemente. Así que de Bitcoin debería de continuar cayendo un poquito más porque todavía no tenemos un patrón alcista en gráfico de 4 horas y porque los patrones alcistas de gráfico de 1 hora no están rebotando y está con intenciones de formar divergencias alcistas en gráfico de 1 hora, ¿no? Así que después de un nuevo mínimo y un siguiente patrón alcista podríamos intentar rebotes en gráfico de 1 hora. Entonces eso para gráfico de 1 hora. Podríamos tener un poquito más de caída porque el gráfico de 4 horas sigue siendo bajista. Y si el gráfico de 4 horas hace un nuevo mínimo, lo hará con divergencias alcistas en la zona de compra de gráfico diario, que ya podría a partir de ahí tener un rebote a buscar precios cercanos a los 45.600. Muy importante que nos forme patrón alcista en gráfico de 4 horas porque existe ese riesgo de visitar 39.000 dólares. Recuerden que ahí tenemos un gap de los futuros, que es este gap que está acá en los futuros de la CME, allá en precios cercanos a los 39.300. En algún momento iremos a tocar ese gap. De momento no lo hemos hecho, pero queda pendiente. No sabemos si lo vamos a hacer en esta ocasión, por lo que hay que respetar los patrones alcistas para poder ingresar al alza, ¿no? Aunque como aún queda tiempo para la aprobación de los ETF, yo digo que es posible que tengamos un último rebote en gráfico diario antes de empezar un retroceso en semanal por el vende la noticia de los ETF de Bitcoin, ¿no? Así que nada, por mi parte yo creo que eso sería todo. Si el video te gustó y te sirvió, no dudes en dejar un buen like, suscríbete al canal para más contenido así. Un saludo, nos vemos en próximos vídeos, cuídense mucho, adiós.